Hola, mi nombre es Miguel Labrador. Bienvenidos a la primera preparadoría de análisis de circuitos eléctricos 1, también conocida como Redes 1. En esta ocasión vamos a estar trabajando con las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos, la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a estar utilizándolas para resolver este problema que tenemos acá. Este problema que fue tomado de un parcial realizado en la materia, pueden consultarlo en el link de la descripción. Y nos están pidiendo dos cosas, que calculemos estas tensiones que están indicadas con color amarillo acá, V sub 1, V sub 2, V sub 3 y V sub 4, y también las corrientes I sub A, I sub B, I sub C, I sub D. Entonces, ¿qué son las leyes de corriente, las leyes de voltaje de Kirchhoff? La ley de voltaje de Kirchhoff nos indica que la sumatoria de todas las tensiones en una trayectoria cerrada, también conocida como lazo o malla, debe ser cero. Por ejemplo, acá en el problema que vamos a resolver, esto vendría siendo una trayectoria cerrada, acá, acá, acá. Esto también es una trayectoria cerrada, igual para acá, igual para acá. Así también, todo este gran cuadro representaría una malla o una trayectoria cerrada. Entonces, lo que nos indica la ley es que la sumatoria de todas esas tensiones debe valer cero. La sumatoria algebraica, o sea, considerando el signo de cada una de las tensiones. ¿Okay? La ley de corriente de Kirchhoff nos indica de una manera muy parecida, pero ahora con las corrientes, que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo vendría siendo un punto donde coinciden diferentes ramas del circuito. En este caso sería este un nodo, este un nodo, este un nodo, este un nodo y este un nodo. Es decir, que este circuito que se nos presenta acá vendría teniendo 4 o 5 nodos. Aprovecho para decir que no nos están especificando qué elemento es cada una de estas cajitas. Puede ser una pila, puede ser una resistencia. Sin embargo, no vamos a necesitar que nos especifiquen eso para resolver lo que nos están pidiendo acá. Más adelante vamos a conocer cuáles son los elementos del circuito, como las pilas, como las fuentes de voltaje, corriente y resistencia. Entonces, lo que nos indica la ley de corriente de Kirchhoff es precisamente que la sumatoria de todas las corrientes que pasan a través de un nodo, como por ejemplo acá, debe valer cero. Una manera muy útil de verla es diciendo que todas las corrientes que entran, como por ejemplo acá, esta corriente entra, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen. Por ejemplo, si esta entra y esta entra, pues la sumatoria de estas dos debe ser igual a la cantidad de corriente que sale por este nodo, que es algo muy intuitivo, pues alguna tiene que salir para que se cumpla la ley de conservación de la carga en un punto, en este caso en un nodo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas dos leyes para resolver lo que nos están pidiendo acá. Lo primero que nos piden es calcular las tensiones V sub 1, V sub 2, V sub 3 y V sub 4, para lo cual vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Vamos a identificar primero las trayectorias cerradas o las mallas o los lazos, y vamos a utilizar la ley para identificar, o mejor dicho, para calcular quién es V sub 1, V sub 2, V sub 3 y V sub 4. Entonces, vamos a comenzar con nuestra resolución. Para entender cómo utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. En este caso, vamos a escribir por acá. Solución. Primero vamos a identificar la primera trayectoria cerrada. Lo que yo quiero hallar en este momento es V sub 1, la primera tensión. Puedo hallar V sub 1 utilizando esta trayectoria cerrada, ya que en este caso tendría que la ley de voltaje aplicaría para acá de la siguiente forma. La sumatoria de esta y esta tensión debe valer 0. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero tenemos que escoger un sentido de trayectoria. Puede ser el sentido horario o el sentido antihorario. Vamos a escoger el sentido horario. Es decir, vamos a suponer que vamos a recorrer esta malla en este sentido. Entonces, si yo me vengo en sentido horario, cuando yo toque, mejor dicho, cuando yo pase por esta tensión, ¿por qué polaridad de la tensión estoy entrando? Estoy entrando por la polaridad positiva. En este caso, si yo entro por acá, pues entonces escribo V sub 1 y como me estoy viniendo por acá también y entro por el positivo, pues escribiré 12 voltios. Por acá, como voy a entrar por el negativo, entonces en vez de colocar más, coloco menos. Sería menos 8 voltios. Y ya he terminado de recorrer todo mi lazo. Por la ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de todos estos elementos, de todas estas tensiones, debe valer 0. Y esto es una ecuación de la que podemos despejar V sub 1. Entonces, el valor de V sub 1
vendría siendo 12 menos 8 es 4. Pasando ese 4 para este lado nos quedaría menos 4 voltios. Y ese es el primer resultado que tenemos. Como nos está quedando negativo, no hay ningún inconveniente. Lo que significa es que hemos tomado, o mejor dicho, en el problema nos han dado la polaridad invertida. Es decir, que la polaridad de este elemento o de esta cajita no es más menos, sino es al revés, es menos más. No hay ningún inconveniente, se puede borrar y se puede cambiar nuevamente. Sin embargo, no lo vamos a hacer. De todas maneras, la ley de voltaje de Kirchhoff se va a cumplir tomando en cuenta que el voltaje de V sub 1 es igual a menos 4 voltios. Para V sub 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a escoger una trayectoria de giro, vamos a seguir con la trayectoria horaria y vamos a empezar a recorrer esta malla o este lazo. Comienzo por acá, V sub 2, como estoy entrando por el negativo, me quedaría V sub 2, vengo para acá, estoy entrando por el positivo, sería 6 voltios, vengo para acá, entro por el negativo, menos 12 voltios. Por ley de voltaje de Kirchhoff, esto debe ser igual a 0. Este vendría siendo para V sub 1, lo voy a llamar 1, y acá viene siendo 2, vamos a llamarlo 2, ecuación 1 y ecuación 2. Despejando de esta ecuación, vamos a obtener 6 menos 12 vendría siendo menos 6. Paso para allá y multiplico ambos lados por menos 1 y nos va a quedar que V sub 2 va a ser igual a menos 6 voltios. Perfecto. Siguiente malla. Me vengo para acá, voy a utilizar V sub 3, nuevamente en sentido horario. Entonces entro por el negativo, vendría escribiendo menos V sub 3, entro por el positivo, 10, entro por el negativo, menos 6 voltios. Por ley de voltaje de Kirchhoff, esto debe valer 0. Esto implica entonces que nuestro voltaje 3, ¿cuánto va a valer? 10 menos 6 es menos 4. Nuevamente, igual que arriba, pasamos para allá menos 4, multiplicamos por menos 1. Perdón, 10 menos 6 es 4. Pasamos para allá, nos queda negativo, multiplicamos por menos 1 y nos queda que V sub 3 es igual a 4 voltios. Segundo resultado. Cuarto. En este caso, vamos a escoger esta trayectoria. Sin embargo, fíjense que también podríamos escoger toda esta trayectoria cerrada. Ya conocemos V sub 1, V sub 2, V sub 3. Entonces podríamos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para este lazo completo, donde también se va a cumplir. Sin embargo, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces entramos por el negativo con la trayectoria horaria y nos quedaría menos V sub 4 más 8 menos 10 voltios. Y esto debe ser igual a 0. Esto implica que el voltaje V sub 4, vamos a ver, 8 menos 10 sería menos 2, paso al 2 positivo para allá y nos va a quedar que V sub 4 va a ser igual a menos 2 voltios. Pues bien, ya tenemos nuestros 4 voltajes hallados. Ahora vamos a pasar para la parte B, que sería utilizar la ley de corriente de Kirchhoff para hallar estas 4 corrientes que tenemos acá. Muy bien, vamos a anotar esto en donde lo tengamos guardado para no perderlo. Sabemos que V sub 1 nos ha dado menos 4 voltios, V sub 2 nos dio menos 6 voltios, V sub 3 4 voltios y V sub 4 nos ha dado menos 2 voltios. Muy bien. Para la parte B vamos a utilizar la ley de corriente de Kirchhoff. Recordemos que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes que pasan a través de un nodo debe valer 0, la sumatoria algebraica. En este caso tenemos que identificar los nodos del circuito y aplicar la ley de corriente de Kirchhoff allí. En este caso vamos a comenzar por este nodo. Vean que en este nodo coinciden 3 ramas de este circuito
Y las corrientes que pasan a través de este nodo, en este caso son 2 amperios en este sentido, vamos a decir que estos 2 amperios están entrando, pues la flechita me indica que salen de este nodo y entran para este nodo. Esto vendría siendo también un nodo. ¿Cuál sería la otra? I sub A, que el sentido lo he asumido yo, y sin embargo también pude haberlo asumido hacia abajo. Al final, la ley de corriente de Kirchhoff me va a decir, si es positiva, pues he tomado el sentido de forma correcta. Si es negativa, pues lo tomé al revés. Y no hay ningún inconveniente, se puede cambiar. Y además salen 4 amperios de este nodo también, entonces vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff acá para este nodo. Entonces, nos quedaría para el primer nodo, la sumatoria de las corrientes que entran serían 2 amperios y también entran I sub A. Sería 2 amperios más I sub A. Tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale, que en este caso es 4 amperios. Entonces, esto tiene que ser igual a 4 amperios. Despejando de esta ecuación nos queda que I sub A es igual, paso este 2 para allá, y nos quedan 2 amperios. Sencillo. Segundo, vamos a identificar el siguiente nodo, vamos a suponer este nodo, vamos a considerarlo, perdón. Las corrientes que entran acá, 4 amperios, entra también 1 amperio, y también está entrando I sub C. Fíjense que todas las corrientes realmente no pueden entrar, alguna tiene que salir. Como esta entra y esta entra, pues entonces esta debería salir. Sin embargo, como estoy considerando que está entrando, al final el resultado va a ser negativo. Puedo predecir que va a ser negativo. Si es negativo, lo que me va a indicar es que he tomado el sentido de la corriente de forma invertida. Entonces, vamos a aplicar para acá y nos dice que las corrientes que entran son 4 amperios más 1 amperio más I sub C. Y esto vale 0. Despejando, nos queda que I sub C es igual 4 más 1, 5. Pasándolo para aquel lado nos quedan menos 5 amperios. Parte 3. Vamos a tomar el siguiente nodo. Vamos a utilizar este que tenemos acá. De donde, fíjense qué interesante, salen menos 4 amperios. Este menos nos está diciendo que en realidad esta corriente no está saliendo, sino está entrando. Sin embargo, decir que salen menos 4 amperios es lo mismo que decir que entran 4 amperios. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es aplicarla con el signo, aplicar la ley de corriente de Kirchhoff sin ningún inconveniente con el signo, y vamos a ver que el resultado no va a cambiar de ninguna manera. Entonces decimos que salen menos 4 amperios, salen 1 amperio y entra I sub A. Entonces, las corrientes que entran, I sub A, tienen que ser igual a la cantidad de corriente que sale, que en este caso es menos 4 amperios y 1 amperio. Entonces, salen menos 4 amperios más 1 amperio. Automáticamente ya la ecuación está despejada y nos queda que I sub A vendría siendo menos 4 más 1, menos 13, menos 3 amperios. Lo que nos indica que el sentido de esta corriente no es como yo lo tomé, sino que sale también. Finalmente nos queda este nodo por acá. Sin embargo, observen que también podría analizar este nodo, puesto que ya conozco I sub A, I sub C y I sub D, para encontrar la corriente I sub B. Vamos a utilizar este nodo de todas maneras. Salen 2 amperios, también están entrando menos 4 amperios y entran I sub B. Como entra I sub B y entra menos 4 amperios, entonces vamos a decir, parte 4, que entran I sub B menos 4 amperios y salen 2 amperios de acá. Entonces, nos quedaría que I sub B es igual, paso este menos 4 para allá, sumándolo con este 2 nos quedan 6 amperios. Entonces ya hemos hallado todas las corrientes que nos pedían. Perfecto. Entonces, una prueba de que hemos hecho bien el ejercicio es, vamos a analizar este nodo. Analizando este nodo, vemos que todas las corrientes salen. En este caso, entonces ninguna entra. Como todas las corrientes salen por ley de corriente de Kirchhoff, la sumatoria de todas estas corrientes debe ser igual a 0. Vamos a ver.
Acá tenemos las corrientes I sub A, I sub A, I sub B, I sub C. He cometido un error. He cometido un error con alguna de las letras. Esta letra que tenemos acá, que vendría siendo la tercera que nosotros hemos considerado, no es I sub A, sería I sub B, I sub D. Por lo tanto, acá vendría siendo también I sub D. Entonces, bien, ahora I sub A, I sub B, I sub C, I sub D. Si sumamos todas estas corrientes nos debería dar 0, puesto que todas estas son las corrientes que están saliendo. Entonces sería 2 más 6, 8, menos 5 amperios, menos 3 amperios, menos 8, 8 menos 8 vale 0. Entonces efectivamente se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. Así como también si hacen el mismo análisis para B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, recorriendo toda esta trayectoria y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff con las respectivas polaridades que nos indica el dibujo, pues también debería ser 0. Se los dejo entonces como tarea para que lo trabajen. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya ayudado. Hasta la próxima.